El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. ¿Usted cree que el diablo esté actualmente dentro de la iglesia? Está en todos lados, donde le dejemos entrar. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AMIParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TourInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euforia On Demand. Y hoy, señoras y señores, tenemos engalanado el programa porque vamos a hablar básicamente de lo que siempre nos aterra a todos, de niños, de grandes, de todo tipo de edades, pero sobre todo también saber contextualizar el concepto de estas creencias, de estas criaturas o de estas creaciones. ¿Qué quiero hablar y qué quiero connotar? Justamente vamos a hablar del tema de hoy, demonios y exorcismos, y para eso tengo un gran amigo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto un profesional a nivel internacional de este tema de exorcismos, Monseñor Andrés Tirado. Le agradezco infinitamente su tiempo y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Antonio, muchas gracias por la invitación de tu programa a Códigos Paranormales. Es un honor, es una bendición poder comunicarnos y profundizar en todos estos misterios paranormales, estos misterios místicos. Son temas muy importantes en todas las culturas, en todos los tiempos. El tema de la posesión, del mal, del bien, de los poseídos, de la brujería, de la magia, está muy implícito, está marcado en nuestro ADN, y qué bueno es profundizar sobre estos temas para quitar un poco el velo, todo lo que es la fantasía a veces, pero a veces la realidad supera la ficción, como dice. Así es, Monseñor, y quiero de una vez abordar un poco más acerca de la persona, porque tenemos entendido que ustedes que tienen esta iniciación, por así decirlo, el ser padre tiene todas sus controversias, todos sus embates, incluso tentaciones, como dicen en algunas ocasiones. ¿Cómo es la vida de una persona que se dedica al sacerdocio y por supuesto que se orilla hacia el tema de los exorcismos, Monseñor? A veces creemos que el exorcista es un ser mítico, un ser que está en las nubes, intocable, pero vivimos una vida muy normal. Los que nos dedicamos, hay un término que yo utilizo, sacademonios, en todas las culturas y en todas las religiones y espiritualidades, personas que nos dedicamos a ayudar y a pelear con esas fuerzas demoníacas y estas fuerzas paranormales. Tienen la idea a veces algunos de que uno vive como en un monasterio y que solo la oración y agua y pan y cuestiones de este tipo. Como vemos, Jesús fue una persona muy, muy amplia y una persona que vivió muy intensamente su vida, sus ideales, su espiritualidad. Y eso fue lo que transmitió a los apóstoles. Y la mayoría de exorcistas sí hacemos oración, ayuno, estamos muy conectados con la oración, con los sacramentos, con la ayuda de los demás, pero vivimos una vida normal.
no hay nada extraordinario a menos de cuando ya entramos en la tarea de exorcizar, de liberar, de romper esos trabajos de brujería, de cuando ya entramos, ya nos transformamos y decimos, bueno, esta es una misión, vamos con la ayuda del Señor y ahí vamos para adelante. Pero la vida de nosotros es muy común, muy corriente, como podríamos decirle. Cuando se podía íbamos a cine, comíamos hamburguesas, tenemos charlas con amigos, nuestro hogar, nuestra familia. Es una vida muy normal, porque con el tiempo aprendimos a manejar esas fuerzas negativas, esas fuerzas del mal, que no subyugaran nuestra vida cotidiana. Porque si todo lo satanizamos y todo lo endemoniamos, decimos todo es demonio, todo es pecado, todo es mal, también el demonio gana en ese aspecto. Entonces vivimos una vida muy normal, ya nos acostumbramos, así como los médicos se acostumbran a ver heridos y a ver sangre y a ver casos fuertes, también nosotros nos acostumbramos a ver estas circunstancias. Obviamente hay casos donde nos impactan, hay casos donde nos cuestionan, hay casos muy fuertes que obviamente pues le pedimos al Señor esa protección y esa ayuda. Por supuesto, monseñor, y justamente quería preguntarle un poco más si en algún momento dado usted, yo sé que nos platica que tuvo una vida normal, común, como cualquiera de nosotros o los que nos están escuchando, pero me imagino que también hay una orientación de parte de la vocación, de parte de hacer una devoción, más allá de la creencia, sino también me imagino que debe haber habido señales, monseñor. ¿Sí nos podría platicar de esto? Claro, la vida bueno, hace unos años publiqué un libro que se llama Mi vida como exorcista, donde narro en 3 partes: infancia, juventud y adultez. Y mi infancia fue muy difícil, muy complicada, y habían fenómenos paranormales. No los entendía, no los conocía. Vivía normal, como cualquier niño. Bueno, con condiciones difíciles porque hubieron varias cosas familiares fuertes y una juventud un poquito descarriada. Pero al encontrar al Señor, viendo en tantas cosas difíciles de la vida, empezó esa vocación, ese llamado. No me gustaba la iglesia, no me gustaban los curas, me aburrían las misas, pero todo eso fue cambiando al ir conociendo el porqué y el para qué de las cosas. Cuando estoy estudiando, se acerca una persona, y en el libro narro esa experiencia, que viene a pedir una oración. Yo le digo, no, yo soy un seminarista, yo no puedo hacer ningún tipo de oración ni nada, pues yo de eso no sé. Más que yo era de la línea científico-crítica, que es la teología que en las universidades, seminarios, es más fuerte, es una corriente muy fuerte de pensamiento racionalista, donde los milagros y fenómenos paranormales, la mayoría es sugestión, es cuestiones mitológicas o inventadas, pero llega la persona, tiene una enfermedad, me pide una oración, yo por sacarla del paso a esa persona para que no se alargara la cosa, le impongo manos, le hago oración y la persona recibe una sanación. Llega después, me muestra con documentos médicos, mire, yo estaba mal y yo sentí que debería pedirle a usted la oración y la hice, sentí un gran calor, la persona y yo también lo sentí. Ve tan extraño. Y sí, efectivamente, médicamente se comprobó que recibió una sanación. Entonces a mí me da un giro 360 grados la vida y la teología. Digo, hombre, ¿cómo así que hay un fenómeno de sanación? Si es según la teología científico-crítica, pues eso no se da de esa forma. Y empezó a llegar gente, su merced sabe que uno le dice al otro y el otro le dice al otro y el otro le dice, y empieza a venir gente. Claro, los superiores se molestan porque dicen, hermano, usted está estudiando, o usted está haciendo. Pero pues yo no me les negaba, y en una de esas oraciones se manifestó una entidad, un ser sobrenatural, agresivo. Entonces eso a mí me cuestionó. Ahí es que yo empiezo a buscar sobre todo el mundo místico, espiritual, paranormal, posesión, sanación, y me obsesioné con el tema, porque para mí eso no existía. O sea, eso de el demonio, eso es un mito, una leyenda, personas ignorantes, como pues en el argot académico se utiliza, de que son personas que pues obviamente, eso es de la Edad Media, eso cuando apilaban fuego y quemen al uno y quemen al otro, y ya, pero ya ver
una realidad concreta, física, le cambia a uno la perspectiva de las cosas. Me sumerjo en un mundo de lo paranormal y de lo místico hasta el día de hoy, que me ha permitido conocer mucho sobre este mundo espiritual, conocer mucho más a Dios, conocerme a mí mismo y al enemigo, a lo que nos enfrentamos, al demonio y las fuerzas del mal. Ahora, cuando usted, Monseñor, nos dice el demonio, el adversario, las fuerzas del mal, estamos hablando de esa entidad que por educación, por creencia, por involucramiento incluso con un poco con la teología, para los que estudiamos un poco más a fondo, es esa entidad de la que conocemos la mayor parte de los mortales, Luzbel, Lucifer, el diablo, ¿es esa? Hay una gran polémica entre los exorcistas, porque hay algunos que creen en las personas que mueren, desencarnan y que su espíritu queda por ahí vagando por varias circunstancias, y otros que son demonios. Yo estoy en la mitad. Yo creo que hay tipo A, que son espíritus desencarnados que vivieron como su merced, como yo, y tipo B, que ya son más bajos, que ellos son más fuertes, que son los demonios. No era un solo demonio. A veces la cultura y la mentalidad nos enfoca a que es el mismo. No, cuando hay esa separación, ese golpe de estado que hace Luzbel, Lucifer, luz de la mañana, son legiones. Y la legión, para que entendamos un poco, las legiones romanas eran de 5.000 a 10.000. Entonces podemos imaginarnos que eran muchos ángeles de diferentes rangos que se separan. Por eso empieza a haber un nivel o una estructura demoníaca donde hay diferentes niveles y diferentes tipos de demonios y de espíritus también antiguos, y estos espíritus bajos desencarnados que pueden también llegar a ser espíritus muy violentos y muy agresivos. La mayoría de los exorcismos en el mundo, de posesiones de personas, de casas, de lugares, de objetos, son espíritus desencarnados, personas que por varios motivos no quisieron irse de este plano terrenal y están atormentando o quieren atormentar a los demás, o se manifiestan de alguna forma. Algunos ni siquiera saben si están o no están, no han completado ese proceso de vida espiritual, y están los demonios, que son casos muy icónicos, son casos de, yo puedo decir, realmente un demonio en un exorcismo de 1001 o 2, porque hay espíritus que se llaman burlones, como se sabe, que toman el nombre y dicen: no, yo soy Belcebú, no, sí, yo soy Asmodeo, no, yo soy Satanás. Claro, el cura o el exorcista entra en pánico y dice: uy, este es el propio, el mandamás. Entonces queremos dejar y salir corriendo, pero eso es una medida psicológica, de psicología inversa, que ellos usan. Pero sí hay casos donde están esas entidades, esos demonios que son muy bajos. Que justamente, Monseñor, es donde entra pues el gran peso de la ciencia, ¿no? Hablando del diagnóstico de un poseso, primero tiene que pasar por la cuestión psicológica y psiquiátrica. No llegar a la psiquiátrica, pero la psicológica podría entender un poco hasta una antesala de llegar al punto de la psiquiatría. ¿Qué pasa cuando se enfrentan a estos embates científicos? Y usted me queda muy claro que es científico y que es también un gran exorcista, y eso lo fundamenta demasiado, Monseñor. Pero más allá de esto, ¿qué pasa cuando encontramos el encontronazo, valga la redundancia, de que la ciencia está diagnosticando una cierta patología, pero que tal vez está escondida o se esconde una energía de alto rango que hace ver que es una patología? ¿Se ha enfrentado a eso? Sí, el 80% de los diagnósticos que dan la ciencia es en cuestión de problemas mentales, psiquiátricos. Pero debemos de entender el contexto. El médico, bueno, primero pasa, según el tratamiento, médico general, el psicólogo, y llega hasta el psiquiatra. Ellos no saben ni idea del mundo espiritual. Hay unos que sí, yo trabajo con psicólogos, médicos y psiquiatras que han abierto un poco más su mente, y estamos en un proceso
donde ellos mismos me dicen, mire, monseñor, yo tengo este caso, la patología es esta y estos son los signos, este es el tratamiento que yo le di, pero no me funciona. Y aparte hay señales diferentes al perfil que yo tengo definido en una esquizofrenia, una bipolaridad, un delirio de persecución. Ahí es cuando empezamos a trabajar juntos. Yo le digo, bueno, entonces venga y trabajemos de la mano, yo le voy mostrando mi oficio, lo que nosotros hacemos, y usted me colabora con su parte. Entonces hemos tenido un encuentro muy bueno. Obviamente yo soy un hombre de fe y un hombre de ciencia y respeto toda ideología, creencia, espiritualidad, y me he sentado con teólogos muy importantes, arqueólogos, científicos, médicos, ateos, cada uno desde su punto de vista, y lo respeto y está muy bien. Pero la ciencia ahorita está viendo de que lo tradicional que se ha estado trabajando tiene que tener un cambio y una apertura, porque el ser es un ser integral. Entonces la dimensión espiritual es muy importante en los tratamientos de medicina y de curación, más aún en los tratamientos psiquiátricos. Es más, me llegan casos de problemas psiquiátricos y empezamos un proceso espiritual y se empieza a ver una sanación, una mejoría. Muchas veces el estar poseído deja unas secuelas psíquicas, desarrollan problemas mentales también. Entonces están las dos, está la posesión y está también un problema psicológico, un trauma o un problema psiquiátrico. Entonces tenemos que mirar cómo vamos manejando, porque la idea es integralmente ayudar a la persona. Hay científicos que obviamente niegan totalmente todos los fenómenos paranormales, pero con las pruebas científicas que hay de fotografías, de videos, psicofonías, actividades paranormales que se han realizado bajo control, bajo un método científico, la cosa está cambiando y están abriendo un poco más su mente a esta cosa. Le doy curso a algunos médicos y psiquiatras, psicólogos, porque ellos no conocen esto. Ellos les llega un paciente y ellos se remiten a su conocimiento y dicen, no, es una esquizofrenia, un delirio de persecución. Pero el componente espiritual y el componente diabólico se manifiesta, y entonces ellos ya pueden, es más, me dicen, mire, yo le mando, vaya donde monseñor, porque esto yo ya traté, yo miré, yo hablo con él, pero pues saque una cita con él y vaya y pídale ayuda. En eso estamos trabajando. Queda mucho por hacer, sobre todo por el lenguaje del estudio de parapsicología, es muy complejo, porque no se puede bajo un método científico encasillar, porque un fenómeno que da a una persona en un lugar puede dar en otra persona en otro lugar y ser totalmente diferente. Entonces, para hacer pruebas y para hacer un control y unas estadísticas y llegar a unas conclusiones, unas teorías, unas hipótesis y una conclusión, es complejo. Esos son los retos que estamos trabajando en la actualidad. Buscamos. Es más, hay sacerdotes que me dicen, no, yo no creo en el demonio, eso es que usted va a venir a hablar de esas cosas. No, olvídese, usted es ignorante. Fíjese que muy cierto, monseñor, y digo, creo que más que expreso lo que está diciendo ahorita, porque se han encontrado estos indicios de personas. Nosotros como investigadores paranormales nos enfrentamos a que la gente viene con nosotros porque dice, voy con el cura, el padre de la iglesia, me toca y simplemente me dice que no piense en tonterías o que no esté haciendo cosas que me orillen a pensar en eso. Sí hemos visto una carencia de parte incluso de la propia iglesia con sus otros padres a omitir el oficio como tal. Yo tenía entendido que sí hay una preparación especial cuando uno ya, como usted, es exorcista, pero me imagino que todos los padres tienen que ver ese tema, ¿no? No, ahí viene el problema. Le comentaba hace un rato que ahorita impera la teología científico-crítica, racionalista. Y esa teología muy alta, muy perfeccionada, anula totalmente todo fenómeno paranormal, todo fenómeno místico, todo fenómeno espiritual.
La iglesia trae una tradición de la línea de liberación exorcista, se cree en el demonio, se cree en las fuerzas del mal. El Papa Francisco ha sido uno de los que más ha liderado, y los últimos antecesores a él, ese desarrollo. Y existe la Asociación Internacional de Exorcistas, y en Roma hacen, en la Universidad Regina Apostolorum, el congreso anual. Yo he ido, y en México antes lo hacían, ya desafortunadamente ya no lo volvieron a hacer, donde tanto mezclan la parte médica, psiquiátrica, esta cuestión de los perfiles, con cuestión de espiritualidad y de la trayectoria de algunos exorcistas, y dan capacitación. Pero ¿cómo se ha manejado esto desde los tiempos, desde los apóstoles? Un exorcista coge a otro, al más joven, y eso usted lo habrá visto en algunas películas, y lo empieza a adiestrar. Y así es hasta el día de hoy. Yo tengo una escuela en alta espiritualidad donde damos cursos de temas de sanación, de liberación, de prosperidad, de demonología, de liberación. Pero no hay una escuela como tal. Hay este congreso, antes lo hacían, había un grupo que lo hacía en México y en Roma, en la Regina Apostolorum, pero no es una formación continua. Hay muchos obispos y muchos sacerdotes que son reacios al tema y no les gusta y no creen. Y hay otros dentro de la iglesia que sí creen. Yo soy fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Hasta el año 2000 yo estuve con la Iglesia Romana, después me retiré precisamente por ejercer el ministerio de liberación y exorcismo, pero yo tengo muy buenas relaciones con ellos y ellos con nosotros. Pero sí, como le digo, en el ambiente académico hay muchas diferencias y todavía se ve como el exorcista como el bicho raro, como el que hace cosas que no son, como que se va hacia lo que no es lo corriente, lo canónico, lo legal. Pero es algo que el Papa Francisco y la comunidad de exorcistas en el mundo están tratando de cambiar, sobre todo que en los últimos años se ha aumentado el número de brujería, el número de posesiones, el número de esa sed espiritual. Entonces, si no hay sacerdotes capacitados, porque a uno les da miedo, porque otros no creen, porque otros no saben cómo ejercerlo, pues la gente termina buscando en donde menos debe buscar, y hay muchos, como sabes, charlatanes, estafadores que buscan otros beneficios personales y no una ayuda integral. En todas las religiones, en todas las espiritualidades, hay personas que se dedican a ayudar, y eso es lo importante, pero que sean personas de trayectoria, personas especializadas en el tema. Pero muchas veces uno por el desespero, las personas por el desespero, pues caen en personas inescrupulosas. Y justo caigo a la pregunta, monseñor, de nosotros. Bueno, yo en mi caso soy fanático de los libros de Gabriel Amorth, y Gabriel Amorth decía algo, se me quedó muy grabada esa frase, y la dijo en una entrevista de otro amigo y colega de investigación. Decía que él no conocía ningún demonio ateo. Bajo ese concepto, entonces, perdón que lo interrumpa, monseñor, ahorita nos platica un poco más a fondo del por qué, pero bajo esa concepción, entonces estamos hablando que una parte del patrón de los exorcismos o de los posesos está guiado total y absolutamente vinculado a la religión. O sea, si esa persona no fuese creyente, no fuese posesa. No es tanto hacia la religión, sino a una espiritualidad. El caso de posesión está en todas las religiones, desde los sumerios, en Egipto, el libro de los muertos, en Grecia, en todas las comunidades indígenas, celtas, bueno, todo lo que usted quiera de la antigüedad, tenían un conocimiento muy avanzado sobre brujería, muy avanzado sobre exorcismos. Había personas capacitadas para hacer los exorcismos. ¿Qué es lo que sucede? Que a la venida de Jesús, es para lo que nosotros creemos, Él es Dios, se hace hombre para traernos la salvación, y con su sacrificio vence a la muerte y a las fuerzas del mal. Entonces tiene una fuerza mucho más profunda en los exorcismos,
que hacerlo con rituales indígenas o rituales celtas o hacerlo con otro tipo de formas para lograrlo. Los judíos tienen también sus exorcismos, los islámicos también tienen sus exorcistas y sus rituales, que en conjunto, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Sacar al demonio, cualquiera que sea. Entonces, el demonio sabe que existe una fuerza mayor, Dios, Jesucristo, la Virgen, los ángeles, y se manifiestan. Yo he hecho exorcismos en varios continentes y a personas ateas también, y personas que no creen en nada, absolutamente nada, pero que él se dio de que quedara poseído por X o Y circunstancia, y al utilizar ciertas fórmulas, al utilizar ciertos nombres, a utilizar ciertas herramientas, por darle un nombre, hay una manifestación y hay una lucha. No es lo mismo yo decirle a un poseído en el nombre de Cozaocla, cualquier dios antiguo, tienes que salir. No hay la misma fuerza que decirle en el nombre de Jesús, porque hay una fuerza más poderosa por el hecho de que Jesús vino con su sangre a salvarnos. Más o menos ese es el concepto en la teología del Ministerio de Liberación y Exorcismo. Obviamente los exorcismos que hacen en otras religiones con otros tipos de elementos es válido también. O sea, no me voy a cerrar y decir es que solo de esta forma, no. Pero para mí, en la experiencia que yo he tenido, es mucho más potente utilizar unas herramientas que ya la historia de la iglesia lo ha mantenido. Pero digamos que, por ejemplo, un Astaroth, un Belial, un Asmodeo reaccionaría más bajo la concepción de la religión como el nombre de Cristo. Se ve una fuerza más impactante en el momento de los exorcismos. Como le digo, se puede enfrentar a él de diferentes formas, pero en lo que yo he realizado y experimentado, el nombre de Jesucristo y bajo el parámetro de la religión, como lo llamas, tiene mucho más fuerza. Claro, los psicólogos y algunos investigadores paranormales asocian el de la cultura en que se cree, en la religión en que se procesa. Pero como le explicaba, esto es un fenómeno mundial, internacional, de todas las culturas. Los budistas tienen sus exorcismos y trabajan con sus campanas y sus cuencos. Tienen su forma de hacerlo y también es efectiva. Yo no digo que no lo sea, pero en lo que yo he probado y experimentado, porque yo he probado con varias técnicas y varios rituales, obviamente lo de la tradición católica cristiana, para mí son más fuertes en ese sentido. Obviamente se respeta la espiritualidad de cada quien. Por supuesto, monseñor. Quisiera mostrarle uno de sus materiales que la verdad es que buscamos aquí nos permitimos buscar aquí en YouTube, justamente creo que en uno de sus canales. Quisiera mostrarlo y terminando nos comenta, por favor. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Primero no me conté.
¿Cómo se llama? Dile el credo. Dile el credo. Dile el credo. Dile el credo. El conjuro de esos espíritus cuando yo quiero que tienes que salir de la materia con toda fuerza y poder de que esos hijos el conjuro y que lo den en ese momento. Tranquilo, usted tiene que sacarlo, tiene que hacer toda la fuerza para sacarlo por nosotros. Está en su cuerpo es suyo, estamos en la presencia de Dios. Luche para sacarlo, luche. Al decir 3, va a luchar con nosotros para sacarlo. 1, 2, 3. Justo ahí es donde voy a detenerlo un poquito, monseñor, porque evidentemente es un exorcismo bastante largo. ¿Qué pasó ahí? Cuéntenos un poco más el contexto. Bueno, debo agradecer al cartel de la Mega RCN, Cartel Paranormal, que hace muchos años es uno de los abanderados de los fenómenos paranormales aquí en Colombia. Y con ellos hicimos, yo creo, uno de los primeros exorcismos. Eso fue hace ya años, en vivo y en directo, que fue transmitido por radio, en la cual el caso es el siguiente. El muchacho que estaba ahí, él tenía una novia, y la novia, él se separó de ella, tuvieron sus dificultades, así como cualquier pareja que tiene sus diferencias, y ella no quedó satisfecha, y ella le dio un bebedizo y le hizo un trabajo de brujería donde le envía un espíritu para que lo dominara, y él se estaba enfermando, ruina en lo económico, familiar, sentimental. En la noche lo privaban, amanecía con rasguños, con golpes, lo tiraban de la cama, en algún momento perdía la noción de su conciencia, de quién era, dónde estaba, porque esa entidad, aunque no es una posesión completa, total, como llamamos, sí en forma parcial lo tenía bastante dominado. Se hicieron varios exorcismos, él hizo un tratamiento, porque siempre se hace un proceso. A veces pensamos que el exorcismo es mágico, que es decir, está el espíritu demonio y se va y ya, y se acabó todo y todo va a volver a la normalidad, a lo normal de cada día, pero hay que llevar un proceso de acompañamiento y hay que trabajar en varios aspectos para que esa persona salga adelante. Y ese espíritu, bueno, ahí fue una forma de hacer liberación, medio exorcismo, medio liberación, están como entre las dos mezcladas,
Hay varios tipos de exorcismos y de rituales que utilizo, pero ahí utilizamos ese. Y por eso también es importante saber cuál era la entidad que estaba ahí, por qué estaba. Y que él, en su estado medio consciente, porque hay personas que no hay una posesión total, son medio conscientes en algunos momentos y se acuerdan de algunas cosas, pues también yo le pedía a él, bueno, luche, pelee, sáquelo, usted puede, y entre todos, pues teníamos que tenerlo entre todos porque él tenía el síndrome del titanismo, sansonismo, y entonces pues obviamente uno corre peligro de un golpe, cualquier cosa de esas, entonces era mejor que varios nos ayudaran a tenerlo. Justo le quería preguntar, este es un cuestionamiento que todo mundo se hace. ¿Qué parámetros son los que a un exorcista le remiten la posible posesión? Más ya cuando ya terminamos de descartar lo científico o lo clínico. ¿Qué parámetros tiene el exorcista para determinar un diagnóstico directo de una posesión? La postura oficial de la iglesia es, después de pasar todo lo que es médico, psicológico y psiquiátrico, se empiezan a hacer unas pruebas espirituales. Pero como no hay una escuela definida de parámetros, los parámetros son muy generales. Entonces cada exorcista los organiza a la forma de trabajo. Entonces hay algunos que prueban con el agua bendita, por ejemplo. Le dan un vaso y si la persona tiene algo adentro, pues va a haber una reacción. Si no, no hay problema. Por ejemplo, yo cojo una persona que tiene una esquizofrenia y yo le lanzo agua bendita. Si la persona no tiene el demonio adentro, no lo tiene. Claro. Si no tiene nada adentro, no se le va a manifestar nada. Pero si lo hay, es posible y muchas veces se ha dado reacciones. Mi forma de trabajar es la siguiente. La persona saca una cita. Si es muy violenta la persona, a veces la persona, en la oficina donde yo trabajo, en la primera planta está la sala donde la gente llega y hay una capilla y el segundo piso es mi oficina. Entonces a veces las personas cuando llegan no se logran mantener, se tiran al piso, empiezan a gritar, se vuelve todo un espectáculo. Entonces se le dice a la familia que es preferible que venga un familiar en representación. Me traen una foto, empezamos a hacer un estudio en oración, yo le mando unos tratamientos, descartamos y vemos toda la historia clínica, lo médico, lo psicológico, lo psiquiátrico. Por lo general, estos casos de personas han pasado por muchas manos, por médicos, por chamanes, por videntes, por parapsicólogos, por medios, por curas, por exorcistas, por pastores, por médicos. Entonces ya me traen mucha cosa ya de información que ya entonces empezamos, bueno, vamos a empezar a hacer este tratamiento, van a hacer tales obras de misericordia, vamos a aprender ciertos velones, vamos a hacer ciertas novenas, ciertos rituales que yo les mando a hacer a las personas y bueno, acompañar los sacramentos, confesión, comunión, el Santo Rosario y empezamos a ver la mejoría. Ya después de varios tratamientos que a ellos les da muy fuerte, al final pasan a los exorcismos. Los exorcismos que hago son personalizados, no son masivos y es según el caso y se pueden hacer muchos exorcismos como 1 o 2 y ya la persona queda bien. Pero después de que se le hace la liberación y si tiene bebedizo, si tiene una cantidad de cosas, se descarta todo eso, se libera con la ayuda del Señor, tiene que seguir en un proceso porque ahí es una parte muy fundamental que muchos exorcistas caen o personas que se dedican a la liberación de decir, bueno, hasta luego, usted está bien, perfecto, te veo súper bien, chao, nos vemos quién sabe cuándo, y ahí es cuando vuelve la cosa más fuerte, y ahí es cuando tenemos que estar en un proceso, y la liberación, el exorcismo no es solo sacar y que me haga el exorcismo, sino un cambio de vida, un cambio espiritual, un crecimiento personal, un trabajo de las emociones, de la mente, de la psiquis. Es una cuestión y acompañada con la familia, porque la familia también a veces hace parte de muchas cosas. Investigar el por qué, ahí está la solución del problema. Fue un trabajo de brujería, fue que hizo la tabla Ouija, hizo algún ritual, alguien le hizo algún trabajo, o viene genealógico de los antepasados. Todo eso hay que empezar a descartar.
y empezar a organizar. Es como una investigación paranormal o una investigación criminalística. Entonces uno empieza a coger las pesquisas y empieza a armar el caso y dice, mire, ya este es el porqué, pues ya aquí ya viene la solución. O sea, la posesión no se da porque sí, hay unos parámetros de por qué se da. Oiga, monseñor, perdón, de alguna manera esto es un gran brevario cultural, porque al final del día nosotros, los investigadores tratamos de fundamentar esto, pero la gente de repente se queda con estos vacíos de conocimiento, y eso es importantísimo que lo tengamos aquí en Códigos Paranormales, precisamente para que disipemos esas dudas. Yo le quiero hacer esta pregunta de la manera más respetuosa. Yo sé de antemano que usted es un representante de la Iglesia, pero sí es una pregunta que se la hago a todos nuestros invitados eclesiásticos. ¿Usted cree que el diablo esté actualmente dentro de la Iglesia? Está en todos lados, donde le dejemos entrar. No hablemos de instituciones, hablemos de personas. Las organizaciones o las religiones, como la política, como el gobierno, como muchos factores, está consolidado por personas. Y la persona tiene su libertad de escoger para el lado bueno o para el lado del enemigo. Y hay siempre personas y hay rastros históricos donde muchos personajes en la historia de la Iglesia, y como en gobiernos y en otras instituciones, han tenido sus alianzas con el enemigo o se han filtrado para hacer el mal. Eso se da porque eso está en la raza humana, esa libertad, esa tendencia. Ya depende de cómo la vayan a manejar las personas. Pero si buscamos perfección en este mundo, no lo vamos a encontrar. Y los lobos y los cabritos y las ovejas van a estar revueltas. Y esa es la vida. Decir, no, es que en tal lado no hay maldad. Mientras esté el ser humano ahí metido, son perfectos. Y hay perdón. que le también ataque. Perdón, dígame, monseñor, que termine. Sí, ahí damos pie para que el enemigo ataque. Y justamente yo recaigo en esta pregunta porque de repente vemos también muchísimas cosas extrañamente que van adversas a la filosofía de una iglesia, de una religión como tal, ¿no? Pero justamente, qué gran respuesta acaba de dar, monseñor, porque al final del día somos seres humanos, ¿no? Somos imperfectibles y al final del día pues tenemos tentaciones como todos, y eso se podría presumir que ahí está el adversario dentro de estas filas. Ahora, por último, monseñor, ¿qué ha pasado durante este tiempo que estamos viviendo prácticamente una entrada del apocalipsis? Se están viendo muchísimas cosas que incluso ya hay lecturas antiguas que han determinado ciertos acontecimientos que tienen concordancia con estas escrituras, grandes profetas que lo han predicho muchísimo tiempo atrás. ¿Qué depara 2020 y más adelante después de esta conmoción de la pandemia y todo lo que se está viendo? ¿Usted cómo lo ve, monseñor? Este es un tema muy apasionante que me gusta mucho. Sí. Que podríamos hablar mucho en otro espacio, porque son muchas cosas al tiempo. Una cosa es el apocalipsis, otra es la segunda venida de Jesús, otra es el anticristo, otra es la pandemia, otras son las catástrofes naturales, y todo tiene una razón de ser. Si nos acercamos a tiempos difíciles, no al apocalipsis ni el fin del mundo, porque hay unas señales muy claras, y eso sí lo podemos hablar en otro programa de esas señales, cuáles son. Si pensamos, y en varias épocas de la humanidad hemos pasado por momentos difíciles, de catástrofes naturales, de pandemias, de guerras, donde pensamos que ya es el fin, pero no lo es, porque hay unas señales que Jesús dejó que son clave para decodificar ese mensaje del fin de los tiempos, o escatología, llamamos en teología, el estudio del fin de los tiempos.
¿Qué puedo decir? Dios a mí me ha dado visión y he tenido sueños y Dios me ha revelado muchas cosas, las he ido subiendo, poco tímido. Hace año y medio empecé con esto porque a mí me consultan mucho y me dicen, Monseñor, ¿qué va a pasar? Y esto y lo otro. Y decidí, y ahí he estado subiendo en YouTube, en mi canal, y en Facebook, en redes, hay mensajes y audios y videos que hablamos de todo lo que ha venido pasando y lo que va a seguir sucediendo. Por ahora vamos a seguir con cuarentenas que se abren, se cierran, la pandemia sube, baja, mutaciones del bicho, como yo lo llamo, porque si le decimos el nombre como es nos van a vetar. Y la pandemia más horrible que estamos por vivir es la económica y la laboral. Seguimos la pandemia de salud. Para noviembre, diciembre va a haber un pico muy grande a nivel mundial. Ya en enero, febrero empieza a bajar, marzo empieza a bajar, y en mayo, según los sueños que he tenido y lo que he revisado, va a haber un pico muy grande de otra mutación, y eso es algo muy fuerte. En febrero hablé de estas cosas y en enero, y aunque hayan vacunas y medicamentos, todavía no se sabe qué consecuencias vayan a traer para la salud, no se sabe si vayan a abarcar todo, desea un espectro grande para todas las variantes que se están dando y se están mutando, porque es una cuestión que fue hecha por la mano del hombre, y entonces ya ahí tenemos que empezar a entrar en el orden mundial, el nuevo orden mundial, y bueno, un poco de temas. Esto le iba a decir. Pero son interesantes. Y tan extenso está este tema que yo no quiero comprometer aquí en Códigos Paranormales a que tengamos varias intervenciones de usted si nos hace el gran favor y el honor, porque aparte de ser un gran conocedor de los temas, pues evidentemente es un académico, que es lo fundamental justamente para orientar a todos los que nos están escuchando y que no se vayan con la finta con cualquier situación o noticias fake, ¿no? Bueno, a mí se me surgieron un montón de preguntas ahorita. Yo sé que igual terminamos por hoy la intervención de Monseñor Andrés Tirado, que le agradezco infinitamente y que ya lo estoy comprometiendo para otras intervenciones aquí en Códigos Paranormales para Univisión. Pero quiero, sí, nada más arrojar esta pregunta al aire, Monseñor. Nosotros, dentro de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, hemos registrado varios indicios de supuestos nacimientos del anticristo. Supuestos nacimientos porque nadie ha confirmado nada, pero uno de estas fechas grandes en el tenor del nacimiento del anticristo como tal, era 1999. No sé si usted sabe acerca de esta fecha. Lanzo la pregunta al aire, lo que nos pueda responder ahorita para terminar esta gran entrevista, y lo dejamos en el tintero para la siguiente. Después. Sí, hay muchas especulación y mucha información de que sí, ya está como tal el anticristo. Debe tener, bueno, hay cálculos que de 20 años, hay otros que de 30, 35. El hecho es que todo afirma a que sí está realmente encarnado. Ahora, hay que mirar el concepto de anticristo que es. Pero ahí tendríamos que entrar a profundizar qué es el anticristo y qué es lo que quiere hacer, y el nuevo orden mundial y toda esta cuestión. Entonces eso ya se va para otro tema. Pero sí, yo pienso, no tengo pruebas, porque es muy complejo tener pruebas y decir, sí, ya está. Ahora, cuando se vaya a manifestar plenamente, tenemos es que escudriñar la Sagrada Escritura, como le dije la vez pasada, hace un rato, perdón, donde Jesús da una visión, una estructura de cómo se va a dar esa manifestación del anticristo. Porque no es como nosotros a veces pensamos que va a manifestarse, sino sí, tiene toda una organización donde él separa qué es lo que están trabajando, pero bueno, eso es otro tema más largo después. Claro, Monseñor. Bueno, ahí está en tintero, vamos a abordar un poco más adelante en los tiempos de Monseñor Andrés Tirado, que nos otorgue. Pues vamos a tocar estos más temas. Yo quiero agradecerle infinitamente, Monseñor, su tiempo, su disposición, sobre todo su conocimiento, que es
vasto y que sobre todo, pues bueno, tiene de mucha valía para Códigos Paranormales. Díganos dónde lo podemos encontrar, dónde lo vemos. Sí, en San Google pueden escribir Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, ahí me buscan y me encuentran. Muchísimas gracias, Monseñor. Yo antes de cualquier cosa, entonces ya está el compromiso de hablar de otros temas y otra cosa, nos gustaría también así a invitar a toda la gente de Códigos Paranormales a que siga al Monseñor, porque tiene muchos mensajes justamente ahorita que estamos ávidos de buscar también un poco lo espiritual, porque claro, esto nos rebasó a todos, Monseñor. Al final del día estamos expuestos todos, ¿no? Y es cultivo para todas esas energías negativas y cosas fuertes que nos atacan. Pero ahí estamos haciendo ese trabajo. Antonio, muy bendecido, muchas gracias por la invitación. Me sentí muy contento, muy cómodo. Seguimos cuando me quieras invitar, y gracias a todos los de la audiencia de Códigos Paranormales, que me gusta el nombre bastante. Y ahí vamos a estar. El Señor lo bendiga y bendiga a todos los oyentes, los participantes. Muchísimas gracias, Monseñor. Pues ya es una invitación abierta. Yo los dejo, señores, por hoy, pero vamos a tener más adelante intervenciones de Monseñor Andrés Tirado, sobre todo su conocimiento, que es de valía pletórica, señores. Nos vemos en otro episodio más de Códigos Paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmIParanormal. Twitter, @Agentes de Negro. Instagram, @TourInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.